Perfecto. Muy buenas tardes a todos y continuamos con este seminario que, pues bueno, ha tenido, como ustedes lo han podido constatar, pues hay que decirlo así, un desfile de personalidades que han venido a traer su ciencia, su paciencia y también su conocimiento generoso, porque precisamente los seminarios son para que pues se hagan consideraciones, se lancen provocaciones teóricas, también a veces de carácter de activismo y de intervención, porque hemos tenido también, hay que decirlo, representantes de la sociedad civil, desde luego legisladores y naturalmente especialistas y académicos que han hecho sobre todo una cosa. Todos ellos, los que han estado en estas mesas, han participado activamente en todo este tramo que fue la configuración de la reforma constitucional del artículo 6 de febrero de 2014 y han participado activamente en los impulsos para la Ley General de Transparencia que hoy pues ya ha sido promulgada y que, como ya dijo el senador Encinas, pues genera muy interesantes procesos o procedimientos de interpretación, seguido de los demás senadores. Pues entonces, para no hacer más larga, esta es la mesa, el panel se llama así: Innovaciones en la Ley General de Transparencia, Información Pública de Oficio, Plataforma Nacional de Transparencia, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Debo decir que tengo el honor de moderar y va a ser una moderación muy escasita para que sea exquisita, es decir, mínima, para que los que hablen sean los que más saben y lo que más tienen que decir. Empezando desde luego por Alejandra Ríos Cázares, que viene del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y que por consecuencia, pues Alejandra tiene un cartel, como todos los invitados, tan grande que me han concedido ellos, que no diga demasiado de ellos, sino que más bien los escuchemos, porque siempre traen ellos muchas cosas que decir y lo que ellos ya son, pues ya lo sabemos todos. Entonces, Alejandra Ríos Cázares, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Antes voy a presentar nada más rápida a Alejandra Rascón Rodríguez, que por supuesto una activista muy destacada de Transparencia Mexicana, que ya dije, todos han sido contribuyentes, han sido forjadores de esta hazaña legislativa y por supuesto de estas hazañas parlamentarias, legislativas e institucionales. Y por supuesto a Ricardo Corona, que nos acompaña, perdón, es que lo que traigo aquí del Instituto, el IMCO, que traigo yo ahorita, perdón Ricardo, pero ahora sí que sin el script perdí, aquí viene la hoja, pero no la pasé, del IMCO, y ahora que te toque diré dos cosas más de ti para poder compensar el punto de presentación. Está además, no se diga, pues Óscar Guerra Fort, que es quien lleva uno de los temas que es motivo de esta mesa, como parte de su trabajo dentro del INAI como comisionado, pero además en las comisiones que él participa y encabeza. Así es que, si no hay inconveniente, pedimos que sea Alejandra Ríos quien nos haga el favor de iniciar con su participación. Ok. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación de los comisionados y las comisionadas del INAI y, por supuesto, la oportunidad de compartir esta mesa con mis compañeros. Yo quiero retomar lo que es el motivo del foro, que son los avances y los retos que presenta la legislación, en particular en términos de la información pública de oficio y de las obligaciones de transparencia. Quiero tal vez hacer un sesgo, no sé si distinto, pero quisiera mencionar tres puntos que me parece que son avances, pero quisiera concentrarme también en lo que corresponde a los retos de las propias de esta legislación. Los avances, creo que, como ya se ha mencionado, recupera esta legislación en obligaciones de transparencia las demandas atávicas de organizaciones de la sociedad civil que habían batallado para tener acceso a información comparable y homogénea, tales como los gastos de comunicación, viáticos, contratos, etcétera. Entonces, en eso la legislación coopera con estas demandas de la sociedad civil. Ahora, este asunto no es menor porque, como se mencionaba en el panel anterior, la información que proporcionan las organizaciones públicas al final son datos, se convierte en información cuando se le da un valor agregado. Y ese valor agregado casi siempre es la interpretación y la contextualización que otorgan las organizaciones de la sociedad civil, la prensa o la academia. Entonces, en ese sentido, haber respondido a esas demandas es un acierto importante. El propio catálogo de las obligaciones de transparencia, uno puede ir marcando más o menos qué fundación, qué organización estuvo batallando para conseguir esa información.
Otro punto que me parece relevante en estos catálogos es que transforma la heterogeneidad imperante en normatividad y en operación también, porque establece parámetros normativos y de procesos que son vinculantes para todos los sujetos obligados. Entonces, dos ejemplos, ya lo mencionaba ahí de fundar, es la dispersión en términos de normatividad, y los datos, por ejemplo, de la métrica de transparencia que realizó el CIDE, documentó el incremento que hubo de 2010 a 2014 en los catálogos de información pública de oficio. Todas las entidades incrementaron el número de puntos que tenían que publicarse de manera obligatoria. El punto es que dejaron de tener comparabilidad en algunos casos entre los estados, y el segundo factor es que no necesariamente se trataba de una información que fuera manejable. Entonces, aunque la diversidad es una característica de cualquier régimen federal como el nuestro, lo que hace la ley es que resuelve la heterogeneidad del tipo de información al pedirle al Sistema Nacional de Transparencia que establezca criterios sobre las características de la presentación de la información, pero también sobre las características de la información misma. Y esto es un punto absolutamente fundamental que quiero que se tenga en consideración y sobre la mesa. El tercer punto es que ciertamente esta legislación puede ser un inicio para ordenar, como lo mencionaba Leonardo Curcio, las administraciones públicas. La gestión de información de la actividad cotidiana no puede sino incidir en los procesos cotidianos de gestión. Entonces, si logramos que la Ley General de Transparencia penetre en las organizaciones, a partir también de que se pueda apuntalar con la Ley General de Archivos, probablemente podamos empezar a generar estándares mínimos de organización administrativa en administraciones y en organizaciones que son tan disímiles. Un punto que me parece que no se ha tocado de manera importante es que esta legislación, entre sus avances, sí rescata y le da un nuevo estatus a las unidades de transparencia. Tal vez como un efecto colateral, pero como un efecto colateral positivo. No creo que haya sido su intención. Al darle, porque al darle a las unidades de transparencia ciertas características sobre que deben de tener sus titulares y ciertas características sobre su mandato, lo que también hace es que las posiciona como las unidades estratégicas que siempre han sido, son potencialmente estratégicas. La ley mandata que se tiene que publicar información de interés público, y esa información de interés público solamente se puede obtener cuando se reconoce la demanda de información que tienen las organizaciones públicas. Solamente hay una unidad, más bien, una de las unidades estratégicas para identificar no solamente cuando se tiene información recurrentemente solicitada, sino cuál puede ser la información de interés público, son las unidades de transparencia. Entonces, ojalá en el largo plazo esto sí se transforme para que las unidades que conocen bien el funcionamiento de las organizaciones puedan participar de manera activa en este apartado. Descanso aquí con la parte de los avances porque creo que la parte de los retos merece una mención especial. La transparencia requiere leyes, órganos garantes, etcétera, pero también está ligada a procesos y prácticas de gestión de información, como lo mencionaba, y a los procesos internos que han desarrollado las organizaciones públicas para asumir las responsabilidades que implica una política efectiva de transparencia. Tal vez no sabemos hoy con claridad cuál es la organización y los procesos internos más efectivos y eficientes para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Lo que sí sabemos es que son heterogéneos. Lo que también sabemos es que la ley está mandatando que se homogeneicen esos procesos y esas características dentro de las unidades, dentro de las organizaciones públicas. Entonces, es importante que pasemos del análisis de la legislación y de los órganos garantes del otro lado de la mesa a qué es lo que puede ocurrir con los sujetos obligados, porque al final es la operación de lo que mandata esta nueva legislación. Esta nueva legislación y las políticas de transparencia en general buscan vencer la opacidad que desde Max Weber se sabe que es una característica de las burocracias. Y por eso el marco normativo lo que ha buscado es establecer mínimos de cumplimiento como los catálogos de información pública, que es lo que nos ocupa en este panel, y que son amplios en la Ley General de Transparencia. El punto es que esta norma que protege nuestro derecho de acceso a la información, al final de cuentas se convierte también en una norma regulatoria del actual
del actuar de los organismos públicos. Y en tanto se convierte en una norma regulatoria, uno de los objetivos tácitos de la Ley General es transformar el actuar cotidiano de los organismos públicos. Excuso o no tengo que hacer mucha amplitud, porque también ya se ha mencionado, sobre la cantidad de retos que esto implica y que me parece se tienen que tomar en consideración para, sobre todo, tener expectativas claras sobre en qué momento se puede encontrar la consolidación de esta Ley General. Déjenme hablar de estos retos. De hecho, la transparencia en la literatura comparada se habla como una nueva ola regulatoria, entonces hay que considerarla exactamente como eso, porque al final protege nuestro derecho, pero también regula o busca regular las organizaciones públicas. Déjenme hablar de los retos en dos sentidos, los retos para los sujetos obligados y los retos para el sistema de transparencia. El primer reto para los sujetos obligados es sin duda alguna en cuanto a procesos y rutinas. La ley está mandatando un proceso específico no un proceso específico, pero ciertas características de la información y de cómo se debe de publicar la información. Esto va a obligar a muchos de los sujetos obligados que ya tenían procesos y rutinas establecidos a transformarlos. En el análisis de la métrica encontrábamos que en 9 entidades, en Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, se identificaba ya un proceso y una estructura interna establecida con unidades administrativas identificadas, donde las unidades de transparencia no necesariamente estaban descentralizadas. En 15 entidades teníamos una situación preponderante de estructura establecida y en algunas incluso existían sistemas de gestión, sistemas informáticos, ya plataformas para poder subir la información que es pública de oficio en los plazos específicos y poder mantener control sobre su cumplimiento. Eso va a tener que transformarse y ajustarse a las características que se definan a partir de los lineamientos que se emitan. Implica reventar o tratar de transformar rutinas organizacionales. Es importante tener en consideración que eso va a llevar un tiempo y que probablemente el ajuste de las organizaciones no vaya a ser necesariamente equivalente. Poder Ejecutivo y los municipios, sobre todo los municipios más grandes, obviamente, son los que tienen estructuras mucho más sólidas de gestión de información. Lo mencionaban en algún panel anterior, pero Poder Judicial es el que tiene menor estructura para la gestión de información, porque además tiene una carga de trabajo el Poder Judicial impresionante. Entonces, tenemos que ser pausados sobre cómo vamos a poder ir implementando esto y poder discernir las estrategias para subsidiar o ayudar, sobre todo a ciertos sujetos obligados que tienen menor capacidad al respecto. El segundo tema es las características del servicio civil de los organismos públicos. Tenemos una amplia rotación que afecta sobre todo lo que corresponde a enlaces administrativos y que eso puede afectar el cómo se conforma la información que se va a mandatar. El tercer punto, para irme rapidísimo, tengo 13 minutos, es costos administrativos. Hay cuestiones técnicas a considerar. La transparencia en un inicio se pensó como ausente de costo para las organizaciones públicas. En la práctica, las unidades de transparencia y sus titulares no necesariamente, en algunos casos sí, pero no necesariamente ejercen labores adicionales. El modo como se está planteando las características de las responsabilidades de los titulares de transparencia, sobre todo en estandarizar, en lograr publicar esta nueva información que va a ser pública de oficio, pero también en estandarizarla de acuerdo a las características que establezca el Sistema Nacional de Transparencia, va a demandar una labor específica de un titular de la unidad de transparencia. Entonces, hay que considerar que va a haber un costo adicional para los organismos y para los sujetos obligados. Y tenemos que hacer que estos titulares de las unidades de transparencia no perciban esta función como un castigo, porque en algunos casos se percibe como un castigo el ser titular de estas unidades. Ahora, me gustaría también hablar de cuáles serían los retos para la construcción del sistema de transparencia. La ley, por la definición que hace de sujeto obligado, estaría proyectando un universo, ya estoy especulando, pero de alrededor de 10,000, ¿no?, sujetos obligados, una cosa realmente amplia de sujetos obligados. Este sistema y los instrumentos técnicos que se generen deberá de ser compatible y tener la capacidad para resguardar la información o poder sistematizar la información de un universo tan amplio como esto.
Creo que uno de los retos más importantes va a ser la estandarización de la información para cumplir con las características de que sea obviamente pública, pero que sea completa, que sea oportuna, que sea accesible. Porque los puntos que están en los catálogos de la información pública de oficio no necesariamente hacen sencillo criterios transversales. Pensemos en ejemplos. Lenguaje ciudadano no puede ser igual cuando se está hablando de contratos de obra pública que cuando se está hablando, por ejemplo, del directorio de servidores públicos. No estoy diciendo que sea imposible, sino simplemente estoy planteando los retos que va a implicar la construcción de los lineamientos, la estandarización de la presentación, pero sobre todo la estandarización del contenido. Va a ser una tarea, sin lugar a duda, de filigrana, porque estos criterios no siempre van a poder ser transversales. Y aquí me importa mencionar que estos catálogos, que son muy amplios, que sin lugar a dudas cumplen mucha demanda, tenemos que estar conscientes que lo que hacen es que estandarizan la información, pero no necesariamente van a crear de manera automática una vertiente proactiva de parte de las organizaciones. Eso solamente sucede con estrategias que logran identificar la demanda de información, y eso requiere acciones deliberadas por parte de las organizaciones públicas. El otro punto que me gustaría mencionar corresponde a las transiciones tecnológicas. Mencionaba Leonardo Curcio que qué se va a hacer con estas nuevas tecnologías. Hay un debate ya establecido, imperante, en la comunidad de archivonomía y biblioteconomía sobre cómo guardamos todos los archivos electrónicos, cómo después esos archivos que guardamos en algún momento en floppies, eventualmente cómo vamos a acceder a ellos después de 10, 15 años. Tiene que haber un costo de transición tecnológica que la plataforma debe también de tomar en consideración. El reto, sin lugar a duda, no es menor porque las 44 obligaciones generales de transparencia ya son en sí mismas una demanda importante. Adicional a eso son la serie de obligaciones específicas sobre las cuales se deberán de crear criterios también de evaluación. Entonces, como repito, es una cuestión de filigrana. A mí me importa terminar esta presentación o esta brevísima reflexión con una sola cosa. Creo que hemos generado una serie de legislaciones que van en el camino correcto, que tratan de minimizar la opacidad que ha existido en las burocracias en todos sus niveles de gobierno. Esta es una legislación que busca ser vigilante del cumplimiento, por eso la importancia de la extensión de los catálogos y la importancia de la definición de los criterios. Eventualmente tendríamos que pensar también en cómo vamos a transitar a dejar de vigilar para simplemente acompañar. Esto quiere decir, ¿cómo podemos hacer que la transparencia se pueda internalizar en las organizaciones públicas como un valor? Que estos catálogos eventualmente dejen de ser un factor estresante para las organizaciones, sino que se incorporen en sus procesos de gestión cotidiana, de tal suerte que publiquen la información de manera automática. Me parece que necesitamos en todo este proceso tratar de transformarlo a una perspectiva de cooperación y que las organizaciones puedan encontrar en esto el valor estratégico de estas obligaciones de transparencia, que puede ser la gestión de archivos, que puede ser la identificación de la demanda de información, que puede ser la identificación de las áreas de oportunidad para la propia institución. Creo que el objetivo va a ser aspirar, no sé, en 20, 30 años, a que el INAI, más que ser un órgano vigilante, también pueda ser un órgano acompañante de una administración pública que ha logrado internalizar valores de transparencia. Y eso implica poder identificar dentro de las actividades sustantivas de todas las organizaciones públicas lo que debe de hacerse efectivamente público. Entonces, me parece que hay retos operativos muy importantes de los que seguramente hablará Óscar, pero lo que yo quería mencionar era la serie de retos que pueden observarse de parte de los sujetos obligados para la implementación, sobre todo en términos de la heterogeneidad de los sujetos obligados. Va a haber dependencias municipales, secretarías de Estado a nivel estatal que tienen capacidades técnicas diferenciadas. Entonces,
Creo que el mensaje más claro es que la implementación de este sistema y de este catálogo, si bien tiene un plazo de 1 año para generarse y después un plazo de 6 meses para implementarse, creo que es muy pertinente poder gestionar plazos o tiempos diferenciados para su implementación, para poder mantener las expectativas bajo control, porque nos vamos a tardar en su implementación. Es una reforma administrativa muy relevante. Y me quedo ahí porque son 17 minutos. Alejandra Ríos Cáceres del CIDE, que nos ha llevado a un planteamiento, a un bosquejo con horizontes de porvenir que muchos agradecen en esa predicción de un INAI en el futuro con una serie de nuevas facetas de actuación y ya no tanto de vigilante o de centinela como lo ha venido siendo en el tiempo. A Óscar Guerra Fort le corresponde explicar, compartir ese reto gigante que tiene el INAI, que es la plataforma nacional, y los criterios, naturalmente, además de las obligaciones de transparencia que están inmersos. Habíamos previsto que esta mesa la abriera Óscar para que provocara a los compañeros, a los colegas que nos acompañan, a los panelistas, pero bueno, Alejandra ya como quiera le adelantó algunas provocaciones y don Óscar Guerra Fort, sin más, por favor. Muy buenas tardes, ¿verdad? Un gusto saludar a todos los presentes de diversas instituciones, de los jueces obligados y obviamente a todos los amigos y compañeros de los diversos órganos garantes agrupados hoy en día en la Comaip y obviamente pues a mis compañeros que me acompañan en el panel, a Alejandra Ríos, a Alejandra, también a las Alejandras, a Alejandra Rascón y a Ricardo Corona del INCO, que mando, ya lo saludé, que nos mande a saludar al recién papá Pardinas, y obviamente a Paco, al comisionado Paco como amigo, Francisco Acuña, quien nos está haciendo el favor de moderar. Voy a tratar de irme muy rápido, son dos grandes proyectos, yo diría, que tiene la ley general y que hay que desarrollar en el plazo de 1 año y como dirían, el tiempo va corriendo. En ese sentido, entonces, yo dividiría la ley general en 2 grandes cambios, a lo mejor lo estoy viendo como del lado economista, el extensivo, que lo que hizo fue incorporar nuevos sujetos, más sujetos obligados, ya no voy a decir todos sabemos cuáles son, extender el derecho, aunque ya estaba en todo el país, pero tratarlo de homologar a través del Sistema Nacional de Transparencia, incorporando a todos los estados y municipios, y también algo que a veces estamos ahí no tomando en cuenta, pues que establece mecanismos para algo que es fundamental para que esta ley tenga vida, que es la incorporación de todos los sectores o del mayor número de sectores para el uso, disfruto de esta ley de empoderar. Yo diría es la parte extensiva, por así. Y hay una parte intensiva muy importante en la ley que tiene que ver, a lo mejor tiene más, yo ahorita son a las 2 que me voy a referir, es a las obligaciones de oficio o a lo que se tiene que publicar en los portales de Internet, ¿sí? Que ya estaba, pero se hizo más intensiva y a detalle. Algunos dijeron en su momento que a lo mejor no era lo más oportuno en la ley general, pero bueno, ahí está. Y la plataforma nacional, que aunque la vemos como un asunto técnico, porque lo es, finalmente el resultado que se espera de ella son 2 cosas, una mejor gestión interna, ¿sí? Para poder atender los requerimientos de información vía los portales y vía las solicitudes, y algo muy importante, poder facilitar a los ciudadanos y a las personas el acceder al derecho a la información, tanto en su versión activa como pasiva, ya sea en portales o con solicitudes, a través de toda la tecnología moderna y no tan moderna como los teléfonos tradicionales. Ese es, digamos, y yo me voy a referir a estas 2 partes. Yo, bueno, viéndolos de acá, yo diría que la gran reforma de la ley general, o el gran cambio, están las obligaciones de transparencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo solicitudes de información, seguimos teniendo recursos de revisión, ¿sí? Ahora, bueno, hasta un caso va a ser impugnable, siguen siendo definitivos, menos en un caso. Tenemos muchas cosas, a lo mejor se mejorarán los tiempos, los procedimientos, etcétera, tenemos más sujetos, tipo de cosas.
Pero el gran cambio, si vemos el ejercicio en los hechos, viene en las obligaciones de oficio, que, bueno, están en el artículo 70, donde se establecen genéricas, y después en el 70, donde se señalan 48 incisos de obligaciones genéricas. Y luego del 71 al 83 vienen las específicas. Y luego viene un asunto fundamental, en el 89 y 90, es la denuncia ciudadana. Ese es el Contralor Ciudadano. ¿Sabes qué? No está la información en el portal, maestro. Y tú por lo la tienes que tener, y entonces te denuncio ante el instituto, el órgano garante estatal, para que me la pongas. Y si no, vas a subir una medida de apremio, que puede ser una multa de una cantidad hasta allá de 200,000 pesos, para que hagas lo que la ley te ordena. Eso está en la ley. Sí. ¿Y por qué digo que es el gran cambio? Porque ahí está. Y si vamos, digamos, a ver cuál era la realidad que había en el país, y que son los resultados de la métrica, simplemente el primer resultado, a nivel nacional, no me voy a meter, el país sacó 64 de calificación, pasó de pasazo, diríamos, ¿no? Pero las entidades que sacaron mejor sus calificaciones en portales, y eso fue una revisión muy somera, hay que decirlo, y solo algunos sujetos, el mejor sacó 79, pero el peor 22. O sea, nos habla de una variación tremenda, pero lo peor es que si uno se mete al mejor estado, entre sujeto y sujeto hay variaciones. Y si uno se mete al mismo sujeto, entre la fracción 1 y la fracción 16, hay variaciones en la calidad. Bueno, en la métrica 2 pasamos 86, pero la diferencia se mantuvo. Una entidad sacó 97, la menor 550, y en la última 982, la menor 63. Hay una tendencia a mejorar la información, pero muy tendencial, porque es una muestra, es la información más básica, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el gran cambio? Quiero que vean la siguiente lámina. Pasamos de 48 obligaciones, vamos a tener 48, teníamos 17. La ley federal es la peor ley en materia de obligaciones de transparencia. Puse otras entidades, Coahuila tiene 44, el Distrito Federal tiene 27, Baja California Sur, que es la entidad, digamos, que más, digamos, ha tenido problemas en la métrica para cumplir, tiene ya 25, ¿sí? Y específicas, la Federación nunca entendió eso, nunca lo tiene, nunca reformó, no tiene ni una específica, ¿sí? 17 en total. El Distrito Federal tiene Coahuila tiene 206, la ley más nueva. O sea, fue especificando sujeto por sujeto, Comisión de Derechos Humanos, Universidad, Instituto Electoral, Instituto de Transparencia, notarios, etcétera, etcétera, y hoy tiene 206, que suman 250. El DF tiene 89, lo rebasó Coahuila, ¿sí? Y suma 116. O sea, ahí vemos un cambio. Si vamos a pasar a nivel federal de 17 a 170 obligaciones, es un cambio de más del 1000%, ¿sí? En ese sentido. Entonces ahí tenemos una revolución interesantísima. Y estas 170 van a ser obligatorias para la Federación, pero también para todos los estados. Va a decir, ¿qué va a pasar con Coahuila? Tiene 250, puede tener 170 mínimas, puede tener 280, no hay problema, ahí no va a haber limitantes en este sentido. ¿Y por qué digo que es el grande, digamos, es la gente como lo ejerce? Pasamos a la siguiente. Simplemente las visitas al POT, a las secciones de transparencia de los sujetos obligados federales, que ahorita más son 200, y hay sujetos que tienen buenos portales y otros que tienen muy malos, pero de todos modos la gente trata de encontrar información. Al año, más o menos en el año 2013, se tuvieron 33 millones de visitas. Aquí tenemos 120,000 solicitudes de información anuales, ¿sí? En ese sentido. La gente busca la información en el portal, y si está en el portal ya la hice, y para qué te espero 10 días, y para qué voy a ver que me contesten en un papel o no me contesten, etcétera. Se trata, entonces, ahí pues, de la gran revolución en ese sentido. Y más si vamos a poner mecanismos para poder acercar a que la gente tenga información, aunque no tenga internet, pues obviamente esto le va a permitir, digamos, tal. El gran reto, ya lo dijo Alejandra, pues que eso que dice ahí se cumpla y que los sujetos tengan las capacidades. Yo entiendo la preocupación de Alejandra de decir, bueno, es que va a haber instituciones que no tienen las capacidades institucionales para poder cumplir con esas obligaciones. Pues hay que trabajar conjuntamente con ellos, y también hay que tener claro, perdón la palabra, que la transparencia cuesta organización y a veces recursos también para poderla llevar a cabo. No es milagrosa y llega de un día para otro y se va a estar la información ahí mágicamente.
mente solo porque la ley lo dice. ¿Cómo estamos pensando trabajar este gran reto? Porque es un gran reto, Alejandra lo conoce bien, nos ha acompañado en el asunto, y de cómo le vamos a hacer. Bueno, lo que vamos a hacer, y se los planteo para que si hay alguna observación nos hagan llegar, es el INAI va a construir la metodología para la publicación y la evaluación de las obligaciones de oficio de las 47, ¿sí?, obligaciones, ustedes decir, porque son 48, porque en una, la que tiene que ver con la publicación de los indicadores de gestión o indicadores de resultados, nos va a ayudar GESOC a hacerla, porque esa no le puedo decir a Salud, estos son tus indicadores, porque no van a ser los mismos que para obras, etcétera, etcétera, que para etcétera, etcétera, para Hacienda. Todo lo que va a hacer GESOC es que no les va a hacer la metodología para cómo construir esos indicadores de gestión. Vamos a hacer esos 48 indicadores que nos va a crear una cosa como esta o un poquito más grande, ¿sí?, que va a decir, o sea, ¿qué entiendo por directorio? Directorio entiendo que la celda 1 va el funcionario, en la celda 2, ¿sí?, va el teléfono de la oficina, en la celda 3 va su correo electrónico, en la celda 4 va el domicilio exacto de dónde está el funcionario y en la celda 5 va el vínculo a su currículum vitae, ¿sí? Eso es, y eso así te lo voy a evaluar y no me vas a poner el directorio como Dios te dio a entender. ¿Y por qué? Porque eso me va a permitir homologar la información de todas las dependencias y de todas las entidades federativas. Y así, como dijo bien Alejandra, pues eso puede ser muy sencillo, pero cuando vayamos a los contratos, ¿qué va a pasar? Pues aquí también está cómo se van a poner un poco los contratos. Es una talacha tremenda, tremenda hacer. Estamos revisando, obviamente, las normatividades de las entidades federativas, de los sujetos obligados y en su momento también de las entidades federativas. Pero bueno, ¿qué? El INAI se los va a echar solito y pues se le van a quedar mal, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos con 10 organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, entre ellas, por ejemplo, el propio CIDE, que nos va a ayudar Alejandra, a que revisen lo que hicimos de esas obligaciones genéricas. Y va a haber de diferentes, como por ejemplo, el artículo 19 dice, bueno, yo te ayudo, pero me voy a enfocar más a las obligaciones que hay en materia de derechos humanos. Así, fundar, yo me voy a dedicar más a la parte presupuestal, etcétera, a revisar que los criterios que tú hiciste estén adecuados, ¿sí?, sean, digamos, ad hoc y que sean fácil de que la gente pueda entenderlos y que obviamente esa información sea realmente publicable o se pueda publicar. No vamos a pedir lo imposible, para lo cual también vamos a tener reuniones con los propios sujetos obligados para que ellos nos opinen si lo que estamos ahí pidiendo lo tienen. Pero si la ley dice que lo deben de tener, tendremos que ver cómo lo van a tener o cómo lo van a generar para que lo puedan publicar. Bueno, ¿y qué va a pasar con las otras obligaciones? ¿Sí? Las 122. Bueno, vamos a tener, ¿sí?, a 10 especialistas que nos van a ayudar ellos a redactar, ¿sí?, pues, por ejemplo, las obligaciones de PEMES, unas personas, ¿sí?, expertos, para las universidades expertos, para partidos políticos expertos, etcétera, etcétera, que con una metodología nos van a redactar las obligaciones específicas de cada uno de ellos en base a lo que dice la ley y en base al conocimiento de la información que detentan esos sujetos obligados. Con eso también las van a revisar después este grupo de 10 organizaciones y las vamos a comentar siempre vamos a trabajar con los sujetos obligados para en su momento llevarlas con los compañeros de los órganos garantes a través del sistema, donde en el Sistema Nacional de Transparencia tendrán que discutirse y en su momento afinarse y aprobarse para su utilización. Ese es el mecanismo, las fechas están, pero digamos totalmente, pues que el año pues va pasando y si ponen el calendario, con eso termino esta parte, no sé, este es el calendario, es la elaboración y las políticas de metodología de los criterios de obligaciones comunes, que se hará entre junio y octubre, se generarán los criterios con los consultores externos para su revisión en esos meses. Que tendremos la opinión de instituciones académicas, en ese mismo van a trabajar casi conjunto las generales con las específicas para estarlos presentando para su aprobación al Sistema Nacional de Transparencia. Ya obviamente se darán a conocer antes a los órganos garantes en abril y poderla estar, digamos, en mayo publicando. Ahí en la publicación vamos a especificar bajo los transitorios cómo van a ir entrando en operación, porque se van a tener los criterios de publicación y hay que empezar a subir la información en esos momentos. Bueno, voy a la segunda cuestión. Solo quiero terminar con un asunto que es fundamental para lo que es la otra cuestión.
es la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia, aparte de poder hacer solicitudes, recibir recursos de manera electrónica, etcétera, etcétera, tendrá lo que hoy se denomina el POD, se podrá llamar el POD de otra forma, que es el Portal de Obligaciones de Transparencia. Y en una sola plataforma debemos de tener todas las obligaciones, adicionalmente de que estén, no en la anterior, en que estén en cada entidad federativa, en cada sujeto obligado, se concentrarán en un solo portal y ahí podremos tener las obligaciones de toda la federación, como están ahora, para la Administración Pública Federal, y tendremos también las de las entidades federativas en criterios y en formatos similares, las que están en la ley general. Aquellas que estén en las leyes estatales o federales que sean distintas, cada órgano garante tendrá que desarrollar su metodología de publicación y de evaluación de estos, en los cuales también podremos acompañarnos conjuntamente, pero esos ya no están en la ley general en ese sentido. Bueno, para eso se desarrollará la plataforma nacional, y algo que nomás quiero destacar, que es el artículo 49, que es algo que hay que ir trabajando con las entidades y con los gobiernos, que dice claramente que la plataforma será desarrollada, administrada, porque hoy en muchos estados la tienen los gobiernos y la implementarán y pondrán en funcionamiento los órganos garantes. Esto es, perdón, la anterior, la que sigue ahora sí, cómo está el Infomex ahora, que es, digamos, el antecedente a la plataforma, pero por mucho, la plataforma va mucho. La siguiente, si me hacen favor, la siguiente lámina, cómo está funcionando, no, la anterior. Cómo está funcionando, casi en todo el país hay un Infomex, y lo que vamos a hacer es una adecuación de ese Infomex para que lo que ya se tiene sea compatible con lo que se está construyendo con la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero hoy el Infomex sirve para recibir solicitudes, dar respuestas a estas solicitudes y en algunos casos para interponer recursos de revisión. Eso es algo, pero hay que, digamos, multiplicarlo. Esto es como está adelante, nos hablaba Alejandra de casi 10,000 sujetos, adelante. La siguiente lámina. Ahorita, por ejemplo, el Infomex tiene 4,000 sujetos obligados ya que están en el Infomex. Hay entidades que no están en el Infomex, hay obviamente órganos, los autónomos, etcétera, etcétera, que no están en el Infomex, hay algunos como la UNAM, etcétera, pero faltan muchísimos. Y además, en ese sentido, se multiplicarán, digamos, el número de sujetos, es una buena cuenta, porque aquí estarán pues todos los estados, hay muchos, y hay que contar los estados, todos los municipios también, que son sujetos obligados, en ese sentido. Finalmente, si tenemos 2,500 municipios, ese será simplemente, digamos, un dato que tendrán que estar contenidos en este sistema. Esta es ¿cuánto llevo? ¿Ya? Pues ya prácticamente, pero… Bueno, yo termino con esta, con la siguiente lámina, por favor, no sé quién está en las… Esta es la idea general de la plataforma. La plataforma tendrá, ¿sí? Obviamente, un módulo que tiene que ver con el POT, que es el Portal de Obligación de Transparencia, donde estarán publicadas todas las obligaciones que la Ley General marca de todos los órganos o de todos los sujetos obligados federales y estatales. Y la gente podrá hacer análisis comparativo de esa información que estará en esos. La evaluación las harán los órganos garantes y habrá denuncias en todo el país porque la denuncia está en la Ley General. También tendrá el Zoom, que es un buscador de la información, digamos, distinto al de ahora. El de ahora es muy complicado, pero utilizaremos para que ese Zoom pueda ayudarle a buscar información en los portales y le pueda ayudar a buscar información en las solicitudes y en las respuestas. Obviamente tendrá el mecanismo para hacer solicitudes, pero se le sumará, aparte del medio electrónico, el medio internet, la posibilidad de hacer solicitudes vía teléfonos inteligentes, vía plataformas inteligentes como las iPads, y recibir respuestas tanto en los teléfonos como en estos instrumentos, digamos, de las tecnologías, pero también se establecerá que las personas que no tengan internet podrán llamar por teléfono tradicional a un 01800 y un call center o un centro de atención telefónica aquí en el INAI atenderá esas solicitudes telefónicas y las conducirá por el sistema al sujeto obligado, sea federal o estatal o municipal, y por el mismo medio telefónico sabremos la forma en que la persona quiere que la información se podrán interponer los recursos de revisión también a través de, digamos, electrónica y de telefonía inteligente. Estará también
conectado con las redes de Twitter y Facebook que permitirán hacer solicitudes vía Twitter y Facebook y recibir respuestas siempre y cuando estas obviamente estén en archivos electrónicos. Y estamos cuidando ahí el asunto de la privacidad también de la información en estas redes sociales. También tendrá un módulo o tendrá un software para accesibilidad a personas con capacidades distintas que la ley marca, con la posibilidad de que este software pueda ver, digamos, la información, por ejemplo, personas que tienen, digamos, no pueden ver, pues hay un software que permite leer la información que está en los portales o que está en, digamos, en una respuesta a través de este software que obviamente será gratuito. Estas son algunas de las cuestiones que tendrá obviamente los avisos del sistema que permitirá a los solicitantes saber cómo va su solicitud, poder rastrearla y esto también permitirá a la hora de sustanciar los recursos y en dado caso las vistas a los órganos de control, saber cómo fue la gestión de esa solicitud y dónde, digamos, se atoró. Tendrá tableros de control, tendrá también el asunto de gráficas o estadísticas sobre el propio, digamos, portal, pero también sobre el número de solicitudes, número de recursos, número de visitas a las obligaciones, cuáles son las fracciones que más se visitan por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Tendrá un módulo de comunicación entre los sujetos obligados y los órganos garantes, pero también entre los órganos garantes locales y el nacional para poder sustanciar todos los recursos de revisión y si en algún momento el INAI tiene un poder de atracción o es segunda instancia, tenga ya en la plataforma toda la documentación con la cual se resolvió un recurso de revisión. Esto ya se aplica aquí en el INAI para los sujetos obligados, es el HCOM, la herramienta de comunicación, y se trata de hacer lo mismo con los estados, y esto agilita y facilita mucho, pues obviamente la sustanciación y la resolución de recursos de revisión. Bueno, y termino, para todo esto, igual que para el otro, tenemos un año, digamos, para hacerlo. Ya hemos avanzado desde el año pasado en la construcción de la plataforma, lo que hemos denominado en ese momento el Infomes 3.0, que ya tiene muchas de estas rutinas, como lo de teléfonos inteligentes, como lo del teléfono tradicional, como software para personas con discapacidades, etcétera, etcétera, y estamos haciendo la plataforma. La gente que hará los criterios de evaluación y de publicación trabajará conjuntamente con el área de tecnologías para ir metiendo a esta plataforma pues los formatos en los cuales se recibirá la información de los sujetos obligados a través de lo que se le llama un administrador de contenidos para que la gente, y la idea es incidir en los procesos para que la gente al momento que esté haciendo la nómina, esa nómina ya sea compatible para poderla estar subiendo al portal y si hay obviamente los datos confidenciales, eso desde esa aplicación, digamos, o esa interfase permita obviamente que esos datos no se publiquen. Bueno, para esto también tenemos un año y la fecha, y también se aprobará en el Sistema Nacional de Transparencia, y obviamente la fecha que estamos pensando terminar es el Día del Niño del próximo año, el 30 de abril, porque el 5 de mayo se vence el plazo para tener la lista y empezar a subir la información y operarla en todas las entidades y obviamente con los ciudadanos. Vamos a ir abriendo tramos también en ese sentido para que, digamos, por ejemplo, la parte esta de solicitudes telefónicas, etcétera, ya puede ir operando. La última parte, pues obviamente es el POT, las obligaciones de transparencia, que será la más difícil, y después vendrá todo el vaciado. Yo lo dejo hasta aquí y de verdad muchas gracias. Muchas gracias a don Óscar Guerra Fort. Entenderán ustedes por qué mis hermanos me dejaron a mí coordinar esta mesa, porque don Óscar Guerra Fort iba naturalmente a exponer con lujo de detalle la amplitud del reto que tenemos y ya él nos situó, y yo me quise imaginar, Óscar, cuando hablabas, que esto va a implicar algo así como a la NASA y al Sistema Internacional Espacial crear esta famosa construcción espacial. Óscar Guerra Fort es economista, pero es ingeniero y es abogado también. Esto ya nos lo reveló. Pero qué bueno que hay que decirlo. Pero aprovechamos a Alejandra Rascón Rodríguez de Transparencia Mexicana para que complemente con la propia visión que esta importante organización de la sociedad civil ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Alejandra.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto por la invitación. Muchísimas gracias, Óscar, Francisco, y gracias a ustedes por venir de sus estados y toda la gente que está aquí. Hay muchos enfoques desde los cuales se puede analizar la nueva ley y en este caso yo me voy a enfocar en el punto de gobierno abierto, que sin duda es una innovación que presenta esta ley general respecto a lo que se venía trabajando habitualmente. El artículo 59 de la ley, y me permito citarlo, es el único que se refiere expresamente al tema, aunque a lo largo de toda la ley se menciona en algunos apartados la palabra gobierno abierto, y señala: los organismos garantes en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Y con este pequeño artículo es que tenemos que empezar a impulsar el gobierno abierto desde el instituto. Ya se ha venido impulsando a través de la Alianza por el Gobierno Abierto, pero como un concepto de apertura gubernamental. Entonces, bueno, me detengo un poquito nada más en decir que la palabra coadyuvarán pues es muy general y nos da mucho espacio para la innovación, como el propio gobierno abierto es. Y entonces, bueno, creo que deja claro quiénes son los actores del gobierno abierto y los retomo. Indispensable que esté el gobierno, entendido como gobierno como cualquier autoridad, ¿no?, de los diferentes poderes, y la sociedad civil, y por supuesto el Instituto Nacional de Acceso a la Información o los organismos garantes como ese coadyuvante, ese facilitador, ese que pone la mesa para que se den las negociaciones. Efectivamente existen 4 componentes clásicos de gobierno abierto y seguramente todos los que están aquí lo han escuchado: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información como un habilitador del gobierno abierto. Pero en la experiencia mexicana, y compartimos esto desde la sociedad civil con el instituto, hay 2 elementos que queremos que sean una constante en todos los ejercicios de gobierno abierto que se lleven a cabo en nuestro país. Esto es co-construcción e innovación. Creo que son 2 componentes que han destacado la experiencia mexicana y que, a reserva de que en la implementación de experiencias de gobierno abierto en los diferentes sujetos obligados y en las diversas entidades del país, estos 2 elementos tendrán que estar presentes. Ahorita nos encontramos en el reto de cómo empezar a implementar gobierno abierto. Digo, la Alianza por el Gobierno Abierto, México la suscribe en el 2011, tenemos cerca de 3 años, 4 años en el tema. Sin embargo, si ustedes nos preguntan cuál es la receta para implementar mecanismos de gobierno abierto, mi respuesta es: no hay receta. Y lamento mucho decírselos a todos los que están ahorita en sus estados empezando a promover este tipo de mecanismos de diálogo y negociación. Y no hay receta porque los sujetos obligados son variados y tienen características muy particulares cada uno. No es lo mismo hablar del Ejecutivo como del Legislativo, del Judicial y menos de un partido político o de un sindicato. Y ahorita veía la numeralia que señalaba Óscar, son 3,764 sujetos obligados y esto pues nos habla un poco de la pluralidad de los actores y en este sentido representa un reto. No hay receta para gobierno abierto porque la sociedad civil es heterogénea, no toda la sociedad, hay un espectro, hay organizaciones de base, hay organizaciones que estudian think tanks, hay organizaciones que son más filantrópicas, hay organizaciones empresariales, hay un espectro muy grande y eso representa en sí mismo también un reto. Seguramente estas entidades en los estados donde han estado empezando a implementar ejercicios de gobierno abierto se han encontrado con esta realidad. Hay mucha, es muy variada y tratar con este abanico de sociedad civil, pues sí, representa retos también. El tercer elemento por el que no hay receta única para implementar el gobierno abierto es porque el contexto es cambiante y porque hay un componente político que procesar muy importante también. Entonces, no es lo mismo sentarnos a la mesa un día en el secretariado técnico tripartita y a lo mejor en periodo electoral
¿no? Y a lo mejor después de las elecciones, y a lo mejor, por ejemplo, desde la experiencia que tuvimos en el secretariado desde la Alianza por el Gobierno Abierto, hay temas que afectan a todo el país, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Entonces, eso implica también un reto para estos núcleos de gobernanza que se generan para impulsar el gobierno abierto. En este sentido, quiero señalar que los lineamientos que en su momento el Instituto elabora en temas de gobierno abierto y que se establece, deberán señalar, sí, la cancha de juego, pero deberán de ser flexibles para que permitan responder a todos estos elementos variables que el gobierno abierto tiene de por sí. Si los lineamientos son demasiado rígidos, corremos el riesgo de quitar el componente de innovación, que es uno de los componentes sustanciales del gobierno abierto. Uno de los retos que hemos identificado muy importantes es que estos espacios de gobernanza que se construyan, llámese secretariado técnico tripartita o que podrán tener un nombre diverso y que podrán integrar, dependiendo del sujeto obligado, más de 3 actores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de Parlamento abierto. Siempre decíamos, bueno, ¿cuántas sillas hay, no? Está diputados y senadores, pero entonces, ¿cómo entran los congresos locales? ¿Dónde entra sociedad civil y dónde entra el instituto? Estos espacios que se creen deben ser espacios reales de diálogo y negociación donde las partes se reconozcan como pares. Si estos espacios no son reales, no van a servir como un espacio de diálogo, de negociación y de catalizador de muchos otros procesos. Sí es la mesa donde nos sentamos todos a platicar, a co-construir, a imaginar, a innovar. Creo que es importante que estos espacios tengan reglas de gobernanza claras, pocas y claras, que, por ejemplo, en la experiencia que hasta ahorita se tiene en el país, en temas del Ejecutivo Federal, el Secretariado Técnico Tripartita ha resultado ser un espacio valioso de diálogo y negociación, donde se alcanzan muchos acuerdos y se dirimen muchas diferencias entre los diferentes actores. Pero, por ejemplo, hablando del tema de Parlamento abierto, y que lo comentaron el senador Encinas y Aide, el tema está pues un poco en pausa, ¿no? Y en gran medida yo atribuyo esta pausa a que no hay todavía un espacio de diálogo y negociación como lo hay en el Ejecutivo a través del Secretariado Técnico Tripartita. Entonces, o nos sentamos a la mesa todos y ahí dirimimos nuestras diferencias, o no hay ese punto de convergencia a partir del cual empiezan a surgir las propuestas y los temas. Lo he dicho varias veces, no son espacios fáciles. Quienes crean que por sentarnos todos a la mesa ya está el tema resuelto, está muy equivocado. No es así, no son espacios fáciles. Por ejemplo, en la experiencia de la Alianza por el Gobierno Abierto he comentado varios desencuentros y encuentros que han permitido tener estos espacios. Sin embargo, son espacios que producen cosas, son espacios que al final resultan provechosos. En la experiencia propia de elaboración de la Ley General de Transparencia, creo que fue otro mecanismo el de gobernanza, pero que igual se sentaron a la mesa todos los actores involucrados y que al final resultó ser, sí, un espacio fértil y constructivo. No un espacio fácil, sí un espacio constructivo. Entonces, la invitación es que sí pongan todo su esfuerzo en que estos espacios sean genuinos, sean auténticos, se reconozcan a los pares y funcionen. Innovación y retos. Llevo ya 7 minutos, me voy a apurar. Para los órganos garantes que impulsen el gobierno abierto conforme las atribuciones que establece la ley, yo veo 3 retos. Uno, y que comentaba Aide en su intervención anterior, es que los procesos de nombramiento de los comisionados o de los consejeros les doten de legitimidad, para que cuando ellos a su vez se sienten en estos espacios de negociación y diálogo con otros actores, tengan esa fuerza que necesitan para ser ese coadyuvante, ese facilitador. Otro punto es que los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción enmarquen los elementos mínimos, pero como les comentaba, el órgano garante va a fungir y va a tener el gran reto de contribuir a que no se le llame a todo gobierno abierto. Creo que ahorita es una palabra que se usa muy fácil y creo que es una palabra es un concepto en construcción, efectivamente. Entonces, subir información a la página de internet no es per se gobierno abierto. Sí, el acceso a la información es un elemento de, pero no es per se. Sentarse una vez a la mesa con la sociedad civil no es participación ciudadana, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que ese va a ser un gran reto de los órganos garantes, el
mantener todo el tiempo el timón hacia un rumbo adecuado en temas de gobierno abierto, que no se le llame a todo gobierno abierto porque es muy fácil en términos de a lo que suena la palabrita, ¿no? Me paso ahora a los retos que enfrentará el sector gubernamental, llámese ejecutivo, legislativo, judicial o cualquiera otro de los sujetos obligados. Necesitamos que el liderazgo sea al más alto nivel. El liderazgo de los funcionarios es muy importante y retomo el ejemplo de lo que está pasando en el Ejecutivo y lo que está pasando en el Legislativo en este momento. Tuvimos un liderazgo intermitente con la senadora Arely Gómez y el proyecto está en pausa, ¿no? Entonces, sí es importante que estos liderazgos sean al mayor nivel, pero que también sean continuos, que sean liderazgos que permitan que al interior de las organizaciones se muevan las cosas. Hay un cambio cultural, un cambio organizacional que no podemos soslayar. Sé que este tema se habla desde los 90s, creo, o antes, pero está y es una realidad. Al interior de las instituciones tienen que empaparse ¿no? Empaparse en este concepto, entender lo que significa co-construir y entender que es un asunto de gobernanza, que en este momento el gobierno no lo puede necesariamente todo, no tiene todas las soluciones, no ve los problemas desde la misma perspectiva y que trabajando juntos podemos buscar soluciones conjuntamente a un problema común. El mayor reto, desde mi punto de vista, para el sector gubernamental va a ser la desconfianza ciudadana, pero es también la mayor oportunidad que el gobierno abierto ofrece. Es una mesa, es un espacio de diálogo para sentarnos a la mesa y creo que actualmente hay muchas experiencias muy afortunadas desde la Alianza por el Gobierno Abierto, donde nos hemos podido sentar con extraordinarios funcionarios públicos que van contra viento y marea y que impulsan efectivamente cambios sustanciales al interior de sus instituciones. Y un tema que no quiero dejar, y citando a Alejandra, que decía que es casi un castigo que te toque la unidad de transparencia. El gobierno o las instituciones gubernamentales tendrán que buscar mecanismos de estímulos y recompensas también para los funcionarios que además de hacer todo lo que tienen que hacer y que es mucho y que están trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, muchos de ellos o hasta más tarde, ¿no? Yo sé muchos casos que salen 10, 11 y no me dejarán mentir, que hacen un extra, que corren la milla adicional, ¿no? Y hacen este tipo de cosas como gobierno abierto que no es obligatorio. Ahorita comentábamos de lo de 3 de 3 y los candidatos que si suben su información o no. La verdad es que hay que, como sociedad, empezar a recompensar a aquellos ciudadanos, funcionarios públicos y aquellos mexicanos que dan el extra para transformar nuestro país. Paso por último al rol de la sociedad civil y nosotros también tenemos muchísimos retos para impulsar el gobierno abierto, ¿no? Que no sea la organización que se lleve bien con los demás que se sienten en el secretariado técnico tripartita necesariamente, sino que sea la organización que la sociedad civil de la entidad le reconoce esa legitimidad y esa vocería, que se den también a sí mismos reglas de organización para que esta representación pues, sea rotativa o tenga sus propios mecanismos internos. Hay que decirlo, muy importante, mucha tarea todavía de capacitación y formación. Y me encantó escuchar ahorita al senador Encinas cuando hablaba de la autonomía, que decía la autonomía no se mendiga, se ejerce, y creo que el derecho a participar funciona exactamente igual. El derecho a participar no se mendiga, se ejerce. Hay un reto de enfoque que no quiero dejar de mencionar, y es que estos núcleos de gobernanza, estos secretariados que se constituyan, deberán de tener un enfoque muy claro respecto a los retos que como país o como entidad desean afrontar para que den resultados. El gobierno abierto, si se traduce en puras reuniones y no da resultados, es una tendencia que en pocos momentos pues ya todo el mundo se cansa de estar en un proyecto que no da resultados, ¿no? Entonces, sí es muy importante que en estos nuevos programas de trabajo que se estén formando en los estados o en los otros sujetos obligados, se tenga este enfoque claro hacia dar resultados. Hay un lema que a mí me gusta mucho, es duro con los problemas, suave con las personas. No se trata de encontronazos entre sociedad civil y funcionarios, eso dejaría muy poco, es más, sería hasta destructivo, ¿no? La idea es encontrar retos comunes que permitan enfocar la energía de los funcionarios y de la sociedad civil para dar resultados. Como reflexión les señalamos que desde la experiencia de la Alianza por el Gobierno Abierto,
hemos tenido compromisos mal enfocados que al final no se traducen en resultados, hemos tenido compromisos que se traducen en inquietudes individuales y la idea es que el gobierno abierto traduzca inquietudes pues, de la mayoría. Y también hemos tenido compromisos que pedimos cuestiones que son ya obligatorias por ley y entonces como no se cumplían por ley, bueno, pues a ver si por gobierno abierto. No está de más, pero sí creo que estas son lecciones aprendidas que quería compartir con ustedes. Busquen que sus compromisos vayan más allá de estos 3 errores que nosotros hemos cometido y den resultados efectivos. Al final, una invitación al INAI para que estos lineamientos de gobierno abierto apliquen los principios de co-construcción, flexibilidad e innovación que permitan al gobierno abierto dar resultados en el país, que se repliquen los ejercicios participativos que se utilizaron en la Ley General y en otros modelos. Sí hay un debate, no sabemos todavía, hay el dilema, si reglamentar o no reglamentar, ese es el debate. No sabemos si el reglamentar va a ayudar al gobierno abierto o lo va a paralizar. Entonces, de aquí me agarro ya para terminar mi exposición. Creo que la plataforma del sistema de transparencia que comentaba Óscar Guerra puede ser un espacio para documentar casos de estudio en materia de gobierno abierto y compartirlos con la comunidad de práctica. Digo casos de estudio porque creo que hay que documentar los casos de éxito y los casos de fracaso para aprender de esto y veamos a la larga, veremos cuál sería la mejor forma. Creo que también hay un elemento de dar certeza jurídica a los funcionarios que promueven el gobierno abierto y a lo mejor estos lineamientos, si son suficientemente flexibles, pueden dar ese piso. Y aquí termino mi intervención sobre el gobierno abierto y la nueva ley. Muchas gracias. Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana. Muchas gracias. A Ricardo Corona yo lo ubicaba siempre desde la Corte, bueno, estuvo en la Auditoría Superior de la Federación como abogado también y un gran abogado, y yo ahora que tuve la oportunidad de decir su nombre al principio de la mesa, tuve un traspié porque no me ataranté con la hoja y no tenía miedo de no alcanzar a ver con precisión que viene del IMCO, pero además aprovecho la oportunidad y se lo quise decir como una licencia a propósito porque hace rato que una de la senadora Laura Rojas decía que don Óscar Guerrafort ya había cumplido con el 3 de 3, yo también levantaba la manita, pero entonces me dice Óscar, sí, pero tú no lo has puesto en el IMCO, entonces necesito ir a ponerlo al IMCO para que ya se sepa. Gracias a Alejandra Rascón, por supuesto, y gracias a Ricardo Corona, por favor, para que tu intervención. Sí. Bueno, pues me uno al agradecimiento de la invitación a los señores comisionados, a todos los comisionados, al INAI por ese gran esfuerzo que indiscutiblemente… si voltáramos unos 10 o 12 años hacia atrás, evidentemente estas discusiones con sociedad civil, con academia y con gobierno no había. Y mucho menos sabíamos cuánto ganaba el presidente o cualquier funcionario, el que ustedes me digan. O sea, son temas que ya están superados. Es un conocimiento, la transparencia, la transparencia como parte de la rendición de cuentas, tomando el concepto que muchas veces menciona Lourdes, la transparencia como parte de la rendición de cuentas, bueno, contribuye evidentemente en este conocimiento progresivo que indiscutiblemente es necesario para legitimar el quehacer gubernamental. En términos generales vemos que esta ley… bueno, se está apegando a estas características de mejor manera, se está aterrizando más a la demanda de lo que está requiriéndose en términos de información para esta legitimación. Y bueno, particularmente por el tema y en lo general por el contenido de la ley, me parece importante que se alinee a otro eje transversal, aparte de la rendición de cuentas o como parte de la rendición de cuentas, que es el del dinero público. Y digo dinero público porque sin dinero público no funciona nada, de los programas, de los salarios de gobierno, etcétera, y que evidentemente ha sido la fuente de muchos problemas que hemos visto de manera reiterada los últimos meses, los últimos años, vinculados a opacidad, vinculados a corrupción, etcétera. Y bueno, pues evidentemente el contenido de esta ley respecto a los sujetos obligados que se han mencionado, pues ya aborda de manera explícita temas de fideicomisos. Qué bueno, porque los fideicomisos era una práctica que todo mundo dice fideicomiso, agarramos el dinero y bloqueamos la información y no hay acceso. Sindicatos,
no tengo que decir mucho de los sindicatos. Tabuladores salariales, perfecto, también ya sabemos porque hay un contexto de las finanzas públicas, particularmente a nivel subnacional, que nos están diciendo que hay un incremento en salarios y no sabemos por qué. No sabemos si es por la presión de las pensiones o no sabemos si se están subiendo el sueldo de manera discrecional los servidores públicos. Programas de apoyo, subsidios, eso de que subsidios, uno ve en los presupuestos que subsidio, pregunta uno qué es un subsidio y la respuesta es pues, otros. ¿Pero qué son? No, ¿qué es otros? Otros. Bueno, este tipo de temas ya comienza a desagregarse a nivel de ley. La cuenta pública, ¿qué les tengo que decir respecto del ciclo de este dinero público? Importantísimo. Cosas tan simples que diría uno ahorita como el currículum vitae, que bueno, muchos no han cumplido con esta obligación, pero es algo muy sencillo, el currículum, o el registro de los sancionados, servidores públicos sancionados. Insisto, todos estos elementos que permitan, evidentemente, al tenor de un lenguaje ciudadano, hacer saber a la ciudadanía qué está pasando con estos ejes transversales, rendición de cuentas, manejo de los recursos públicos, para legitimar, para informar y bueno, contribuir a este conocimiento progresivo que pues, legitime el quehacer gubernamental. Esto evidentemente va de la mano con una vinculación del día a día con las personas, insisto, lo que la gente ve desde su municipio, desde su estado o en el país. Y evidentemente en el INCO trabajamos actualmente con poco más de 70 municipios, con 20 estados de la República y vemos que estos son los temas en términos de rendición de cuentas que pues hacen mucho hincapié la ciudadanía y que sin duda este esquema, insisto, desde la ley va a contribuir a el cierre de esa brecha que nos parece uno de los grandes retos del país. Ya un poquito más en lo individual que vemos, evidentemente se ha mencionado la ampliación del margen de aplicación de la ley, ya mencioné los sujetos obligados, ya es explícito, aunque parecería uno como abogado dice, voy a los principios constitucionales, interpretar, bueno, no, ya está en la ley explícito, ese margen de ampliación me parece importante. Características sistemáticas de un sistema nacional de transparencia, importantísimo, no ver a la transparencia como un clúster, como un cuadrito que se cubre y no coexiste con las demás áreas que deben cubrir, que deben atender las entidades. Algo importantísimo que también se mencionó ya desde la participación de Alejandra Ríos es la actualización de los formatos. Uno habla de floppy, amén de que uno dice qué generación es cuando habla de floppies, ¿no? Pero floppies, de repente vemos también que, por ejemplo, pido información, me mandan un CD con un archivito que pudo haber sido enviado en un correo. Este tipo de mecanismos, bueno, ya se está contemplando, valiosísimo también. Los principios que, digamos, en términos generales, legales, ya existían, pero se está haciendo énfasis puntualmente en certeza, eficacia, eficiencia, objetividad, profesionalismo, etcétera. Ahora bien, como novedoso, me parece que uno de los temas importantísimos es el de la proactividad que está mencionado en el rubro del panel. ¿Por qué la proactividad? Porque es el detonante de todo lo que debe hacer tras bambalinas el INAI. La proactividad la vemos como el gran reto que refleja la demanda de la ciudadanía. Si los sujetos obligados van a transparentar información, van a ser proactivos, esa proactividad debe tener el respaldo de que la entidad, la unidad, va a saber qué es lo que la ciudadanía quiere. Y esto implica un reto que no es menor. La sociedad civil demandante de información es dinámica. Un contexto, se mencionaba aquí el tema de Ayotzinapa, bueno, un contexto específico puede detonar otra demanda de información. Entonces, esa movilidad, esa dinámica complica la proactividad en tiempo, como decía Leonardo Curcio, el día a día de la información que se requiere. Entonces, me parece que al momento que se menciona en la ley como un objetivo de los principales objetivos de este instrumento, bueno, ahí se está atendiendo esto, que insisto, lo digo con la cautela de que está en la ley y lo que estamos subrayando, pero implica mucho trabajo dinámico para que, no el INAI, para que los órganos locales, que ahí está otro gran reto, entiendan cuál es la información que se quiere, tengan los mecanismos, tengan la capacitación, estén en condiciones de cumplir con ese objetivo. Otro punto novedoso, se rompe la barrera de lo local. Cuando uno pide información, una de las grandes barreras que hemos tenido, una muralla, es, bueno, la ley federal no es la ley local, yo te respondo eso porque mi ley me permite esto. Creo que ya se rompe esa lógica que, bueno, hay varias leyes generales como la de contabilidad, que es general, es para todos, y si esta ley está considerando la Ley General de Contabilidad también en términos de la rendición de cuentas, pues ya se rompe esta barrera que nos ha generado muchas dificultades para acceder a información. Otro tema, las facultades que tiene el INAI, importantísimo papel que va a jugar
digamos, a nivel federal, hemos trabajado ya 4 años en gobierno abierto, hay un proceso, un antecedente de sensibilización en términos de rendición de cuentas y transparencia, pero a nivel local, a nivel estatal y municipal, me parece que es el reto mayor que tiene esta ley, y aquí las facultades que se están dando al instituto para sensibilizar, para cooperar, para atender el cumplimiento de los principios, e incluso para generar herramientas y criterios de cómo se deben de determinar las resoluciones, me parece que ese es un buen impulso que permitiría contribuir en esta armonización, que insisto, no es menor la armonización, porque ya hay algunos ejemplos que comentaré más adelante. También atiende la AGA, no me detengo en eso, ya lo comentó Alejandra, simplemente reiterar los principios, me enfoco en 2, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y bueno, la herramienta de prueba de daño es esta garantía que tiene quien solicita información de que si se me niega la información, pues me están dando una justificación en papel firmada por la autoridad que me tiene que dar certeza jurídica de por qué no se puede. ¿Cuál es el problema? En la práctica que hemos visto hace no muchos años, lo digo a título personal por los ejercicios que hacemos desde el IMCO, es que cuando uno solicita la información, la obligada me dice no, me voy a la revisión, la gano en el pleno del entonces IFAI, voy con la autoridad obligada y la obligada me dice, pues sí, tienes razón, pero no te voy a dar la información de todos modos. No están los mecanismos que hagan eficaz ese control de que se cumpla con la obligación de la obligada. Insisto, esto hace un par de años exactamente. Y bueno, insisto aquí también en el tema de que esta ley está contribuyendo, se está alineando a otro eje transversal, que es el de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ya expliqué por qué es importante. Ahora bien, ¿qué vemos como mejorable del instrumento? Me enfoco en la ley. Bueno, el vínculo con la autoridad de control. Les mencionaba que si el INAI o el órgano garante resolvía que me tenían que dar la información y no me la daban, y yo iba a reclamarle a la obligada que cumpliera, pues me ha pasado que me dicen, pues está bien, qué bueno, está bien tu resolución, pero no te la voy a dar. Bueno, vínculo con la autoridad de control o con las facultades. No que el INAI o que los órganos garantes sancionen. Aquí me refiero solamente a esa vinculación. Me parece que dentro del sistema sí hace falta un poquito más ese peso o claridad en cómo se va a hacer, porque si de repente un órgano local dice, bueno, déjame determinar si tu revisión la voy a pasar al INAI, eso ya me genera cierta incertidumbre de cuál va a ser el criterio con base en el cual se va a determinar esa remisión. Otro tema que se ha mencionado también, Poder Judicial, Poder Legislativo, sí se mencionan pues la sujeción a estos principios, que evidentemente los principios son unos para toda entidad pública, salvo las reservas que deben estar justificadas. Perfecto. Aquí me parece que sí se tendría que enfatizar más la participación, más hacia adelante evidentemente, de que se cumpla en un esquema similar al que se hace desde los poderes ejecutivos con quienes hemos trabajado en algunos ejercicios, o desde el Poder Ejecutivo Federal, que también suceda lo mismo en el Poder Judicial y en el Legislativo. Mencionaban hace rato número de acuerdos, número de reformas, perfecto, pero ya a nivel Ejecutivo Federal no vemos número de acuerdos o número de resoluciones, vemos información mucho más sustantiva. Entonces ya me gustaría ver, por ejemplo, en el Poder Judicial, desglose del capítulo 1000 y del capítulo 4000. Vamos viendo cosas más sustantivas que nos permitan entender cómo funciona y por qué funciona, cómo funciona el Poder Judicial. Lo mismo para el Legislativo. Otro tema que, bueno, sería mejorable, el tema de las cuotas de acceso. No sé cómo, una generación de incentivos que impidan que suceda algo que también me ha pasado a título personal. Pide una información, me dicen sí, costo de reproducción, uno imaginaría ese CD o ese floppy o lo que me digan, pero de repente resulta que la información cuesta 115,000 pesos u 800,000 pesos, depende de las bases de datos, información que ya se generó, pero que le están poniendo un cobro. Ahí alguna dependencia chiquita o alguna unidad específica es la que está generando ese concepto de cobro. Esa parte me parece que también necesita, y lo digo específicamente para las organizaciones que nos dedicamos a esto, o bien para la academia, que son los insumos a partir de los cuales generan estos productos, ¿no? Finalmente, en la parte de retos, se ha mencionado, no me detengo con esto, cuáles son los plazos específicos para cada uno de los lineamientos, para el sistema, para instaurar todo eso. Hay un plazo. No digo si está bien o está mal, eso ya debe tener su respaldo de análisis. Lo que sí me gustaría ver es que se cumplan,
que no se deje de cumplir, que no haya una necesidad de prorrogitis como ha pasado, por ejemplo, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no se cumple. Veremos el próximo año la reforma penal hasta dónde se cumplió, y entonces ahí lo que estamos viendo es una indispensable prórroga para que los sujetos obligados cumplan con esta ley. O en el peor de los casos, ante un incumplimiento, se carezca de estos mecanismos de control que ya en algún momento se han mencionado, que den certeza a las personas que están solicitando la información con base en los principios que igual contiene la ley. Esto, evidentemente, quiero referirlo mucho más a nivel subnacional. ¿Por qué? Pues porque sabemos que son quienes carecen, les está llegando un mundo nuevo, tanto a los servidores públicos, a nivel de estructura institucional, al ciudadano municipal, al ciudadano estatal, le está llegando un mundo nuevo con esta alineación a los criterios de una ley general. Ya mencioné lo de los mecanismos de control, y bueno, esto evidentemente con la finalidad de… Ya se mencionó también en algún espacio, ya casi todo se mencionó de hecho, transformar al actor, al ciudadano, que los servidores públicos también se salen de su oficina y son ciudadanos, bueno, transformar al ciudadano y transformar al servidor público. Ese balance evidentemente va a contribuir mucho con la legitimación del quehacer gubernamental. No hay que olvidar que la ley de transparencia, que el INAI, que está velando por esta garantía, tiene que tocar base con temas específicos. Todos los ejercicios que hacemos no es transparencia per se, vamos a ver finanzas, vamos a ver minería, vamos a ver programas sociales, vamos a ver escuela, vamos a ver candidatos. Entonces, digamos, que se sensibilice a ese nivel de manera equitativa, tanto desde el que solicita la información, el destinatario final, como el ejecutor de esa obligación, que es el servidor público. Con esto me parece que sin duda se va a contribuir a legitimar el quehacer gubernamental. Falta mucho, perfecto, hay mecanismos, ya mencionamos aquí algunas, en todos los paneles, cuáles son las áreas de mejora, perfecto, pero sin duda me parece que aquí una gran reflexión es que si volteamos, no mucho, 10 años hacia atrás, nos damos cuenta cuáles eran las condiciones del análisis de este tipo de temas. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Corona del IMCO, pues desde luego a la mesa, y nada más decir, fíjense qué problema, digo, lo menciono porque pues es un problema tecnológico. Dijiste que el floppy, pues yo me quedé en el flipper, para mí flipper era el símbolo de aquel delfín. Pues fíjense ustedes que llegaron una cantidad impresionante de preguntas que podrían llamarse solicitudes o requerimientos informativos, pero ¿qué creen? Que ninguno trae correo electrónico. No hay manera de contestar ahora porque tendríamos que pedir a don Óscar Guerra Fort que responda con otra exposición tan amplia casi como la que nos hizo en la primera, y no, pues yo creo que todos tenemos hambre y muchas cosas también, desde luego a Alejandra Ríos Cáceres del CIDE, desde luego a Alejandra Rascón Rodríguez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues solamente hay una manera. Que por favor quienes hicieron pregunta nos aguarden tanto para que nuestras compañeras que están haciendo el servicio de ayudarnos y de decanes, pues les supliquen para poderles mandar al correo la respuesta, porque de otra manera, o decía Óscar que ustedes a su vez nos envíen por correo, al correo aquí de don Óscar Guerra y de un servidor, para que pues nosotros las turnemos a las compañeras Alejandra Ríos y Alejandra Rascón, y por supuesto a Ricardo Corona, del que también llegaron muchas solicitudes de cada uno, pues de esa manera las podamos atender, porque de otra forma imposible. Pues agradecemos este seminario, cumple con esta mesa una faceta más, y a cada uno de ustedes con gratitud, a nombre de todos los compañeros comisionados del INAI, les entregaremos su constancia. Muchas gracias. Las presentaciones se subirán al portal para que todos los que interesen conseguirlas lo puedan hacer. Muchas gracias a todos.